Hola a todos, hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast La Maleta y hoy tenemos con nosotros a Ramón Gómez, que es entrenador deportivo, psicólogo y deportista de élite. Pues bienvenido a nuestro podcast, Ramón. Muchas gracias, Oscar. Pues mira, nos decía un padre hace unas semanas, un padre que ha mandado a 4 hijos a estudiar a Estados Unidos, pues entre los 15 y 16 años, que los chicos de hoy lo que buscan también es probarse a sí mismos y ver hasta dónde son capaces de llegar. ¿Tú qué crees que les falta a los jóvenes hoy? Bueno, y siempre ha sido igual, imagino, para verdaderamente poder probarse. Bien, hombre, evidentemente experiencias reales, ¿no? Que tengan que ver con la vida cotidiana, pero bueno, en situaciones que se puedan dar después como adulto, o incluso, oye, pues experiencias deportivas, de la vida cotidiana y demás, porque, hombre, creo que esto es fundamental para desarrollarse como jóvenes y para desarrollarse como personas, ¿no? ¿Y tú crees que estamos evitando que nuestros jóvenes se enfrenten a frustraciones? Sí, lo veo claramente, lo veo en consulta, lo veo a través de, bueno, de mi trabajo con algunos entrenadores porque trabajo como psicólogo deportivo y sí se ve claramente porque, bueno, los niños muchas veces te dicen, oye, pues yo no quiero competir o no quiero ir a esta competición y te das cuenta que ese mensaje no es del niño, sino es del padre o la madre que está detrás y mejor espérate un poquito más, o bueno, todavía este año no, o a ti realmente te gusta competir, o tú quieres competir realmente, poniendo en duda un poco al deportista en este caso, pero claro, que lo que hay detrás es un padre que quizá tenga miedo a que ese niño, esa niña se frustre por perder una competición. Sí, muchas veces los padres somos los responsables de envenenar a los niños con problemas y limitaciones que ellos no tienen. Claro, la base es buena, es decir, mi intención es buena como padre, pero estoy consiguiendo lo contrario, que es esa protección que le quiero dar, al final lo desprotege porque no es una situación real. Después en otros entornos de nuestra vida, en otros ámbitos, en otras áreas que yo le llamo, tú vas a tener de alguna manera que competir. No es una competición como tal en la que el resultado es, pero hombre, si es algo que tú dices, oye, pues yo quiero hacer, por ejemplo, una presentación, ¿no? En el colegio, lo quiero hacer lo mejor posible. Entonces, para hacerlo lo mejor posible me tengo que entrenar, me tengo que preparar, o un examen. Entonces, son situaciones que se asemejan a lo que se puede llamar una competición, que si yo, por un lado, en ese área deportiva lo evito, en el otro área probablemente no va a tener la misma... Va a costar también, te va a claro. costar. ¿Y tú por qué crees que el deporte es una herramienta tan útil para forjar el carácter de los jóvenes? Hay una entrenadora que me dijo una vez, el deporte es lo más justo que existe. Y es que es verdad. O sea, yo me voy a mi experiencia como deportista o como psicólogo y es verdad, en el deporte no te puedes copiar. En el deporte no, o sea, sí, evidentemente hay un factor de suerte, yo lo hablo con los deportistas, con los que trabajo muchas veces, pero yo donde tengo que trabajar es lo que yo controlo, en lo que yo puedo centrarme en eso, prestar toda la atención en todos los detalles posibles que tienen que ver conmigo. Normalmente, si no me va todo lo bien que a mí me gustaría, mejor o peor, no hablo de resultados, hablo de rendimiento personal, es porque probablemente, oye, pues hay algo que esté haciendo mal y tengo que mirar hacia adentro. ¿Qué pasa? Que muchas veces si yo no estoy expuesto a situaciones deportivas de competición, pues tendemos a echar balones fuera, ¿no? Que se dice coloquialmente, que, oye, pues no es responsabilidad mía, esto es porque, no, es que el profesor ha puesto el examen muy difícil, o es que, no sé, cualquier Sí, sí. situación que tenga que ver con la vida cotidiana. Es verdad que el deporte es muy justo al final. La carrera te pone En tu en tu sitio. sitio. Tú puedes entrenar, puedes aceptar, te puedes imaginar y tal, pero el día que tienes una carrera, ahí es donde ves dónde están tus límites. ¿Y por qué crees tú también que el salir de casa y estudiar fuera de casa puede ayudarte a forjar el carácter, igual que lo hace el deporte? Evidentemente porque es una experiencia donde tus figuras de apego, que normalmente son tus padres o algún progenitor
o algún tutor, ¿vale? Dado las diferentes situaciones, ya no están presentes en sí, porque, oye, yo estoy viviendo fuera o yo estoy en una universidad, en un instituto fuera, yo ahí no tengo a mi padre, a mi madre o a mi hermano mayor que rápido me saca del problema, sino que yo me tengo que enfrentar con mis herramientas a esa situación. Evidentemente, ahora tenemos muchas herramientas de conexión a través de videollamadas, llamadas, que todo esto va a hacer que, en este caso, la persona que se vaya a estudiar fuera, pues tenga un contacto directo con sus padres y se pueda seguir apoyando. Pero en sí, tú no tienes la misma conexión que estando en el mismo sitio. Y esto empieza desde mi punto de vista, desde pequeñito. El empezar a dejarlo quedarse a dormir fuera en competiciones, también con algunos amigos, si tal, todo esto va forjando un desapego, que no es desapego como tal, sino es como, oye, pues una forma de que el niño vaya, o en este caso el adolescente, vaya desarrollando sus propias herramientas para autocuidarse, para autovalidarse y para todo este tipo de cosas que necesitamos en el día a día. Claro, reducir la dependencia. Reducir la dependencia. Que cuando salen los niños, ellos se tienen que ajustar y adaptar a muchas cosas, porque van a ir a un entorno diferente, van a una familia que no es la suya, van a un entorno educativo que no es el suyo tampoco, a un clima diferente, a una estructura familiar que puede variar de la suya, a una climatología, a unas comidas, a unos horarios, son muchas cosas. Muchas Entonces, cosas. eso ahí son cosas que hay que preparar desde pequeños, Sí. para que tengan luego esa autonomía y esa independencia. No, además, yo lo he vivido personalmente, el cómo mi autonomía se ha desarrollado a través del deporte. Es decir, yo era de pequeño muy apegado a mis padres y cuando empecé a competir y a tener que quedarme fuera y a hacer concentraciones fuera y demás, es cuando desarrollé mi máxima autonomía. Mm, También tuve la suerte de irme a estudiar fuera en Sevilla durante 2 años y eso también me hizo madurar un montón y sobre todo coger esa autonomía de la que estamos hablando. Y estamos hablando de un periodo de los 17 a los 19 aproximadamente cuando me fui. Y es que, por supuesto, tiene que ver el deporte y en este caso el llevarte a competir fuera y vivir esas situaciones de aquí estoy yo con mi entrenador, mis compañeros, sí, puedo recurrir a ellos, evidentemente, pero realmente yo ya empiezo a convivir conmigo mismo y a tener que tomar decisiones por mí mismo. Y esa toma de decisiones por ti mismo te hace madurar y, y sacar herramientas que después vas a utilizar. ¿Y tú qué crees que aprende un deportista cuando no consigue entrar en el equipo o cuando sí entra en el equipo pero luego pierde? ¿Qué tipo de aprendizaje lleva eso? Hombre, yo creo que eso sobre todo es tolerancia a la incertidumbre y a la frustración, ¿no? Hoy también pretendemos tenerlo todo muy controlado y yo lo veo en los deportistas, en los chavales que llevo. Y entrar en un equipo, pues a lo mejor entrar te da autoestima, pero es que de repente entro y el resultado que tengo en el primer test que me hacen no es el que yo quería, pues entonces me doy cuenta que tengo que apostar más por eso, o tengo que mirar hacia adentro para ver qué estoy haciendo mal y desarrollarlo, o que tengo que comunicarme con mi entrenador para que me diga mis puntos débiles y así poder trabajarlo. Entonces, yo creo que en este caso el deporte, en ese desarrollo de la autoestima y de la autoconfianza es clave. Porque también es que hay diferencia entre practicar un deporte y competir en serio. O sea, son Eso. cosas diferentes, Sí, ¿no? sí. Ahora, yo estoy súper de acuerdo y cada vez más de que el deporte, con el mero hecho de practicarlo, es sano y te va a reportar muchas cosas a nivel salud, a nivel bienestar, todo. Pero es verdad que la competición, como he dicho antes al principio en un ejemplo, creo que te pone en situaciones que después se pueden dar en la vida cotidiana, en otros contextos, de forma parecida. Es decir, si yo tengo que hacer un examen, se asemeja mucho a una competición que puedo hacer con mi equipo de baloncesto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, pues tengo que hacerlo lo mejor posible, porque yo quiero rendir, porque quiero tener un resultado bueno, y entonces, oye, pues son situaciones de alguna manera paralelas que si yo también lo entreno en el contexto deportivo, eso se va a generalizar al contexto vida personal
o después laboralmente, por ejemplo, ¿no? Cuando me desarrolle como adulto. Como se entrena, se juega. Eso Eso es, es esa es una totalmente. regla fija, Sí, vaya. sí, sí. No, y los valores que te da sobre todo la constancia. Si tú quieres rendir, tienes que tener constancia. Igualmente, en la vida cotidiana, si tú quieres rendir en tu trabajo, o, oye, o sacarte X carrera, hablando en el plano académico, o cualquier propósito que tengas que en tu vida, en cualquier área, tú tienes que tener una constancia. Pues ese valor creo que te lo aporta mucho y de manera muy práctica el deporte, y eso hace que se generalice. ¿Y tú crees que es bueno que los padres se expongan un poco a los hijos y que ellos pasen pues, por algunos momentos incómodos a veces en la vida, incluso por momentos difíciles? ¿Tú crees que eso es bueno? Por supuesto, por supuesto. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? El paralelismo entre, oye, yo tengo que, desde mi punto de vista, desde pequeño, pero sobre todo desde la etapa adolescente, empezar a prepararme para luego salir al mundo, por así decirlo, y eso, aunque como padre sea incómodo, porque tú estás viendo, se la va a pegar, ¿no? Hablando coloquialmente, o aquí yo haría esto, o tal. Muchas veces hay que dejarlo, esa autonomía, y eso forma parte de no sobreprotegerlo para que ellos mismos tomen su experiencia y, oye, pues también entiendan, oye, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, aquí tomé esta decisión y me equivoqué, entonces tendría que haber tomado esta otra. Y muchas veces los padres que dejan, después son los hijos los que vienen y te dicen, oye, pues aquí me he dado cuenta que este consejo que me diste era así. Ahora, si yo impongo, de alguna manera no dejo que la persona se desarrolle por su propio pie, ¿no? Y por su propia experiencia. Sí, nosotros decimos aquí en la agencia, cuando hay algunas dificultades, le decimos a los padres también que sobreproteger es desproteger a los chicos, ¿no? Porque en unos años hemos pasado de tener a veces el concepto, en algunos casos así más límites, de padres que le llamábamos helicóptero, que eran como los que están siempre vigilando desde arriba por dónde va el niño, a lo que son ahora padres cortadores del césped, que son los que van con la cortadora de césped por delante, allanándole el camino completamente al chico de 13 14 años que viene detrás. Totalmente. Entonces, claro, el día que el padre desaparece de la escena, la cortadora de césped ya no está ahí y hay un matojo cruzado en mitad del camino, el niño se cae de cabeza. Eso es. No sabe porque no sabe porque nunca se ha expuesto, ¿no? Nunca ha tenido esa exposición a ese tipo de situaciones, entonces no evitar que se exponga a ese tipo de situaciones, más que protegerlos, los desprotege, como bien has comentado y has dicho. Y además porque, vuelvo a insistir en lo de antes, la vida real no es así. O sea, de repente tú llegas a un trabajo, te dicen unas normas, te dicen unos objetivos y, oye, pues tienes que intentar cumplirlo en la medida de lo posible. Si yo siempre han hecho las cosas por mí, han tomado las decisiones por mí y tal, pues voy a tener tendencia a delegar, voy a tener tendencia sobre todo a no tener iniciativa. Y eso creo que es algo clave, ¿no? Mm. ¿Tú qué paralelismo le ves a la competición de deportistas de élite con, por ejemplo, salir a estudiar fuera de jóvenes? ¿Qué paralelismo le ves pues, de esfuerzo, de reto, de... El paralelismo que le veo es la situación de estrés. Hablando de estrés, bueno, pues del estrés que te produce algo que se sale totalmente de tu control, como puede ser una competición de alto nivel, que tú dices, tengo que dar todo, me he preparado mucho para esto y demás, con, oye, salgo de mi zona de confort, ¿no? De casa, y de repente me encuentro en un mundo nuevo donde tengo nuevos profesores, nueva casa, otra familia, con horarios diferentes. Entonces, yo creo que el nivel de estrés es parecido. Y eso, de alguna manera, te hace madurar de una forma que cuando tú te enfrentes a una situación estresante, pero imaginamos en una escala de 0 a 10, los ejemplos estos que hemos puesto son 8 de 3 o 9. Pues yo cuando me enfrento a una situación de un 5 yo estoy preparado totalmente, o sobre todo estoy, oye, pues mucho más tranquilo de lo que podría, y eso me ayuda claramente a superarla con éxito. Muy bien, o sea que tú le dirías a los padres que cuando, si el chico vale para poder competir en la élite,
pues que no lo dejen atrás y que le den la oportunidad de competir y de exponerlo un poco. Igual que nosotros le decimos pues, a padres que a lo mejor están imaginando cómo es nuestro programa de estudiar en Estados Unidos o en Canadá, que hay algunos que dicen que es que bajo ningún concepto quiere que el niño tenga la más mínima frustración o tenga la más mínima dificultad. Y nosotros pensamos que eso no es bueno. No, no, aparte, bueno, en la línea de donde vamos, ¿no? Que aparte de no ser bueno, eh, mm, no es real, ¿no? No es real no encontrarte con ninguna frustración en cualquier contexto. En el contexto deportivo, si estás en alta competición, o en el contexto académico, si te vas a estudiar fuera y el sistema cambia, pues tú evidentemente te tienes que adaptar al sistema y en esa adaptación, pues te vas a encontrar con dificultades. Entonces, ahí está claro, ¿no? Hay un paralelismo. Si es que el carácter no se construye en la comodidad. No, El carácter se construye en los desafíos cuando eso, sale uno de la zona de cama calentita y de confort, sino totalmente. de forma figurada. Tampoco es esto Sí, no es el hecho. servicio militar ni nada de Claro, no, esto. no, nada de eso. Sí, sí. Pero sí que es verdad que el carácter se construye con desafíos. No, yo creo que antes no se tiraba, pero como que tenías que tú sacar las castañas del fuego desde demasiado joven y a lo mejor ahí todo muy abrupto y pasabas una época muy mala eh, donde tú tenías que desarrollar todas esas herramientas para lo que no te habían preparado antes. Sin embargo, aquí que se puede hacer de una forma paulatina, por ejemplo, con este tipo de propuestas, de irse a estudiar fuera un año y demás, yo creo que ahí, sabes que el niño que se va al cuarto de la ESO a estudiar fuera, pues probablemente después en la carrera quiera estudiar fuera. Y probablemente, oye, pues si tiene que tener alguna situación en la que se ve en su vida cotidiana, solo, por así decirlo, se va a desenvolver mucho mejor porque ya se ha enfrentado antes, en cuarto de la ESO, estamos hablando con 16 años, 15 16 años, que si me encuentro con esa situación y tengo 18 años y yo es que a mí esto nunca me ha pasado porque siempre me lo han solucionado. Claro. Sí, sí, además, vaya que los niños te puedo decir que crecen un bueno, y tú conoces además muchos de ellos, que crecen un montón. Nosotros venimos aquí a veces, viene un niño todavía chiquitín que le cuelgan las piernas de la silla cuando viene a la entrevista, se va preparando durante varios meses, luego en agosto se va, vuelve al año siguiente. Normalmente en Estados Unidos y en Canadá hacen muchísimo deporte. Y el niño que venía a lo mejor inseguro, con las piernas que le colgaban de la silla y tal, aparece hecho un tiarrón, súper fuerte, súper seguro de sí, que habla y saluda aquí a todo el mundo cuando llega. O sea que es un salto enorme de eso, Claro, que se da pues de cosas que no se aprenden en el aula. eso. Hay cosas que se aprenden igual que en el deporte, me preparo, pero fallo, me caigo, pero me levanto y así cómo funcionan las cosas en la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que creo que un crecimiento que, como bien has dicho, no está, o sea, no se da en el aula y se tiene que dar en el contexto vida cotidiana, en relaciones con otras personas, con otras culturas, en relaciones, pues, eso, deportivas, pero de amistades, contexto social y que ese desarrollo, pues de alguna manera, la única forma de que se dé es exponiéndome a ese tipo de situaciones. Claro. Y tú, por tu experiencia en tu consulta, ¿qué problemas ves más ahora en los jóvenes adolescentes y de cuáles son las causas? O sea, ¿ves, por ejemplo, problemas a lo mejor derivados del exceso de redes sociales, de la dependencia de redes sociales? ¿Ves problemas de desórdenes alimenticios? ¿Qué cosas te Mm. llegan? Sí, a ver, veo mucha comparación mala, porque claro, eh, yo trabajo mucho o yo creo mucho en la fortaleza de cada persona. Cada persona tiene una fortaleza, cada persona tiene algo que se le da mejor, cada persona tiene algo que le gusta, entonces intento apoyarme ahí, agarrarme en eso para trabajar esa comparación que normalmente el deportista o el adolescente hace con el mundo.
esa comparación hoy en día está a la orden del día con el tema de las redes sociales y es muy agresiva porque, claro, yo estoy viendo algo que parece ser lo mejor, pero es que, claro, tú, por ejemplo, veo un reel de un minuto donde un deportista o alguien al que admiro, no tiene por qué ser famoso, gana una medalla o consigue no sé qué o una carrera y claro, tú ves la foto o ves el proceso en un vídeo de un minuto porque ha puesto varias fotos y tú piensas que eso, inconscientemente la mente piensa que eso es fácil, pero no se ve todo el esfuerzo que hay detrás, todas las horas, toda la dedicación. Entonces, hay como que desmitificar un poco las redes sociales constantemente con ellos para que no entre en esa comparación y también entrar en comparación con incluso con iguales que tienen diferentes características. Pues, oye, yo me apoyo mucho o intento hacerles ver que se apoyen en sus características para compararse. Porque, claro, no, pongo un ejemplo típico. Es que no sé quién levanta más pesas que yo. Vale. Pero a que tú cuando corres más que él, en otro contexto, igualmente deportivo, tú no piensas, oye, corro más que él. Porque te comparas solo En lo negativo. en lo negativo, donde tú te ves inferior, ¿no? Entonces hay un poco, oye, pues si yo hablo de tener referentes, pero nunca compararse para yo sufrir, ¿no? En este caso, yo me comparo, oye, qué bien hace las pesas Funalito, ¿no? Por ejemplo, pues venga, voy a pegarme a ver qué puedo yo mejorar o qué puedo hacer parecido a él. Pero yo no soy él, yo soy yo. Entonces, con mis características voy a luchar y sé que a lo mejor esa parte, me lo invento, ¿no? En fuerza, pues necesito trabajarlo algo más porque veo que es un punto donde de manera natural no me sale tanto, pues lo tengo que trabajar. Es fundamental, porque si no, si tú te vas comparando el que mejor hace esto con el que mejor hace esto, es que esa información está Claro, siempre disponible. Y uno puede, yo me doy cuenta que ahora muchas veces los niños tienen dificultades para encontrar el camino que hay desde proponerse algo hasta conseguirlo. Como esos hitos que hay por el camino, se los quieren, como estamos viviendo unos momentos de inmediatez, quieren como, oye, yo me apunto a tal deporte y en un año quiero estar compitiendo en la élite. Y decimos, perdona, que que estos chavales con los que te estás comparando llevan 8 años, que en un año no se consiguen esos pasos tan rápidos y que muchas veces los niños en el deporte y en otros ámbitos tienen dificultades para ver los proceso. hitos que te llevan hasta conseguir una meta. Totalmente. Sí, sí, el proceso parece que ha desaparecido y solo me propongo un objetivo y lo consigo. Y el proceso no está, no está, o parece que no está, pero es por eso, porque yo creo que continuamente estamos en el TikTok, Instagram, todo eso. Los vídeos que más duran son un minuto y medio, fotografías instantáneas, historias, etcétera, etcétera, que lo que hacen es mm, sembrar en tu cabeza una semillita de mira qué rápido se consigue. Tengo éxito, estoy todo el rato feliz, estoy todo el rato con buena onda, ¿no? En un estado de ánimo, bueno, pues contento, disfrutando. Y dices, claro, pero es que yo para llegar a disfrutar ese momento, oye, pues tú no ves todo lo que la persona a lo mejor ha pasado, ha padecido, ha intentado, ha fallado, todo eso. Nadie publica ya cada vez más, es verdad que hay algunos deportistas que sí publican, sobre todo famosos, pues momentos duros de lesión, oye, pues a lo mejor un mal resultado, lo que sea, pero lo normal es que tú publiques todo lo bueno. Entonces, claro, mm, aunque tú no quieras, eso va entrando como semillas y después va floreciendo en tu cabeza de esto lo puedo conseguir con solo proponerme. Si quiero, puedo. No. Eso el tío de Rafa Nadal lo decía en una entrevista y que es verdad, ¿eh? Si quiero, puedo, no. Es decir, yo puedo querer, pero es que lo que tú quieres lo va a querer mucha gente y campeón solo hay uno. Entonces,
Yo puedo trabajar en todo lo que dependa de mí y después estar orgulloso de haber dado el 100%. Que eso me da para en alguna cosa, como hemos comentado antes, yo ser el mejor o yo ser un buen deportista, un buen estudiante o lo que sea, perfecto. Pero esto de si quieres puedes, no, no hay que meterle ahí un matiz que es oye, en aquello que a ti se dé todo, todas las condiciones, porque a ti se te dé bien, porque tengas las características físico-técnicas, porque tal, y se den una serie de factores que son muy difíciles. Nosotros, por ejemplo, como una muestra de responsabilidad con las redes sociales, lo que hacemos es intentamos buscar la diversidad. O sea, nosotros tenemos a lo mejor fuera en el programa 250 estudiantes. Nosotros no solo queremos publicar la vivencia de los estudiantes que se ven, que están, que viven en un casoplón, en un destino súper chulo y que todo. No, no, a nosotros nos gusta, oye, mándame fotos del que está por ahí perdido en una granja, porque aquello también es muy diverso y es muy Claro, chulo. Y eso nos parece a nosotros un punto pues, para, digamos, de poder dar un tratamiento responsable pues, a las redes sociales, igual que también ponemos solo fotografías que sean reales. Nosotros cogemos fotografías de bancos de imágenes claro, para que parezca aquí todo. No, no, esto es el mundo real. O sea, a nosotros nos gusta que esto sea mundo real, claro, porque es que si no nos vamos a cargar a la juventud, vaya. claro, totalmente, ¿no? Y porque si no, esto, y volvemos a eso, aprovecho lo que has comentado porque tiene mucho que ver con las redes sociales. Yo veo lo ideal, entonces me genera unas expectativas ideales, que después, cuando contrasto con la realidad, no son tan ideales. Y entonces ahí es cuando se genera la frustración. ¿Qué pasa? Si yo muestro lo real, pues yo ya me voy haciendo una idea, tal. Incluso muchas veces, si yo muestro lo real, después la realidad supera mis expectativas. Y ese es el punto bueno. O sea, las expectativas tienen que ser iguales a la realidad o por debajo, pero nunca por encima. Porque si no, en el momento en el que yo me enfrente a la situación y vea que no, oye, que esto no es lo que yo me esperaba, eso me va a generar una frustración. Es que yo creo que uno de los trabajos fundamentales que tienen que tener ahora los educadores, los padres, los profesores, los entrenadores, es precisamente ajustarle las expectativas a los chicos de 12, 14, 15 años de cuál es su potencial, de lo bueno que es darlo todo para mejorar, pero que enmarcarlo, pero no para decirle, pero no para quitarle y desanimarle a que siga intentándolo, sino que es que no hay 20.000 Messis. Eso, Y es que hay eso. muchos padres que se ven en los partidos de fútbol que verdaderamente se creen que su niño va a acabar siendo Messi. Entonces, esto es fundamental que los educadores pongan el pie en la pared y digan, mira, Sí, sí, estas son las expectativas que hay. totalmente. No, los pies en el suelo y las expectativas reales y no, sobre todo también aquí introduzco un tema que es la valía que yo hago a mi deportista como entrenador o a mi hijo como padre por su éxito deportivo, ¿no? Por su éxito académico, cuidado. O sea, la valía tiene que ser por su actitud, por su, a lo mejor, su esfuerzo, por esas cosas sí. Es decir, yo puedo tener un hijo que se esfuerce mucho y yo lo vea y diga, oye, pues es que llegar 7 a 8 porque a lo mejor estas asignaturas no son las suyas. Van pasando los trámites, como yo digo, y de repente llega a la universidad, encuentra algo que le gusta, que aparte se le da bien, que le motiva y destaca. Pues estoy harto de ver compañeros que han estudiado conmigo y chavales que tú a priori a lo mejor en ese contexto no lo veías destacar tanto y después destacan, pero porque han encontrado donde ellos se pueden desarrollar al máximo. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar. Ahora, ¿eso quiere decir que tengo que dejar de hacer cosas que no se me dan tan bien? No. ¿Por qué? Porque esas cosas que no se me dan tan bien me van a enseñar a que necesito entrenarme, el esfuerzo y la constancia para dar mi mejor versión. Oye, pues sabiendo a lo mejor, ajustando mis expectativas, como has dicho, bien has dicho tú, y a lo mejor esas expectativas pues son, oye, pues ir al campeonato nacional, que, que está súper bien, Que no puedo, que claro no que es sí. poco. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Ramón, por tu participación y damos por terminado este Muy capítulo bien, de La Maleta. muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias.